Gracias por continuar con nosotros en Gilberto Brenis Live y ahora vamos a platicar de algo muy pero muy interesante, los ultrasonidos de urgencia. Lo platicaba al inicio del programa. ¿Cómo pueden hacerse? Porque obviamente cuando decimos es de urgencia o es una emergencia, pues queremos los resultados luego, luego. A veces pues necesita un protocolo importante. Entonces, pues vamos a platicar de ello y está con nosotros un experto en la materia, Oscar Palestina, quien saludo con mucho gusto. Oscar, qué gusto verte, ¿cómo estás? Igual, mucho gusto. Me da gusto siempre poder compartir contigo y con todos los que nos están viendo y escuchando para esos temas tan interesantes. Oye, pues la verdad es que, mira, a lo mejor a mí me han hecho ultrasonidos y todo esto en diferentes ocasiones, pero nunca han tenido que ser de emergencia. Entonces, cuando me propusiste el tema, dije, pues sí, debe tener su chiste, porque obviamente cuando es una emergencia, las condiciones del paciente no son las normales, no está atravesando por una crisis, por una situación muy dolorosa o lo que sea, ¿no? Entonces, me imagino que también los protocolos para poder hacer estos estudios debe ser interesante. Claro, claro. Fíjate que están los protocolos, como tú ya bien lo platicas, dirigidos a las personas que tienen, por ejemplo, algún dolor. Y cuando hablamos de dolor, habitualmente hablamos del abdominal. Seguramente algunos han pasado por esta situación de que duele en la parte derecha, abajo de las costillas, en el lado derecho, en el cuadrante inferior derecho del abdomen. Y los diagnósticos que vienen y nos preocupan de primera instancia es decir, oye, ¿no tendré una apendicitis, una inflamación del apéndice o no tendré piedras en la vesícula y déjate de tenerlas? Mejor lo importante sin subestimar no es tenerlas, sino que se esté inflamando la vesícula biliar o que incluso empiece a tapar los conductos biliares y que entonces que habrá que descubrirlos. Y digo que en el abdomen se centran muchos de los problemas que pueden ser así, en este caso como de urgencia, ¿no? Por precisamente uno de los signos que nuestro cuerpo hace para avisarnos que algo está pasando mal es el dolor. Y en ello también, seguramente, uno de ellos es buscar si hay piedras o litos en los riñones. Y una vez más, la situación no es directamente tenerlas, obviamente el ideal es no tenerlas, sino el riesgo de que puedan tenerlas y que después de ello puedan viajar hacia el conducto que va del riñón hacia la vejiga, que se llama uréter, y pueda obstruirlo. Y si lo obstruye, para empezar, en ese camino que vaya pasando, crea muchos dolores que pueden irradiarse, o, decimos irradiar de que se pasan, como se transportan de un lugar a otro en nuestro abdomen, lo sentimos hacia la cara anterior de nuestro abdomen, lo sentimos como hacia la ingle, sentimos que recorre hacia la zona púbica, hacia la zona de la pierna, y entonces cada que revisamos, pues entonces tenemos que observar si existen alguno de ellos, incluso aunque aparentemente en los signos iniciales, en las manifestaciones, digas, el dolor está dándose de un lado o está dándose del otro, y que sea un dolor reflejo. Llega a existir un porcentaje de personas que la afectación está del otro lado que empezó el dolor. Y, por ejemplo, obviamente recuerden que siempre lo voy a recalcar mucho, todo estudio de imagenología, todo estudio de imagenología debe ir indicado y mínimo autorizado o mínimo autorizado por su médico para no tener información que más allá de ayudar pueda confundir y entonces retrasar un tratamiento importante. Pero entonces puede sospecharse de un problema en un lado del abdomen y resulta que estaba sucediendo en el otro. O por ejemplo, hablando de las apendicitis, comienza a suceder algunas veces el dolor como en la boca del estómago, a lo largo de algunas horas empezar a migrar hasta colocarse en la parte inferior derecha de nuestro abdomen. Y es entonces que cuando nos lo solicitan, ese es uno de los primeros puntos en el protocolo, que sea solicitado por su médico, ya sea de manera directa o indirecta, a través del pacientito o el médico es quien nos hable de, oye, por favor, hay que revisar a tal paciente porque le sospecho tal o cual. Y ahí viene incluido eso, la sospecha que tiene. Obviamente no por tener esa sospecha, nada más revisamos ese punto, por lo que les acabo de contar. Entonces revisamos la región abdominal, revisamos los órganos, que no esté afectado algún otro, o que puedan ser dos situaciones juntas y que en lugar de solo tratar una, deban tratarse las dos. Su médico evaluará, porque dirá, ah, ¿sabes qué? A lo mejor hoy tenías un dolor un poco de vejiga inflamada, porque también es algo de lo que nos llega a suceder. Y de una vez les platico, por ejemplo, en niños, en ciertas edades, pueden llegarse a presentar sangrados a través de la orina.
Entonces van y ven rojizo y obviamente es impactante, ¿no? Es totalmente impresionante. Entonces, hay que buscar si no existen lesiones o que si solamente se trate de alguna inflamación. Bueno, pero ¿qué tal si al revisar, pues encontramos algún absceso atrapado en otro lugar, ¿no? Un absceso, una colección de pus, o si encontramos que uno de los riñones precisamente está obstruido, o que no se está presentando un flujo vascular adecuado en alguno de los órganos, pues obviamente tomará un tanto de prioridad tratar lo otro antes de para que pues se pueda evitar algún desenlace pues no deseado, o sea, de una vital importancia mayor. Hay algo que quisiera preguntarte, porque normalmente cuando son estudios de emergencia estábamos hablando de que los pacientes pueden tener mucho dolor y nunca se me va a olvidar que vas al dentista, ya sabes, con el dolor de muela, pero tremendo y te dice, no te puedo hacer nada porque está infectado y hasta que se te pase la infección, tómate el antibiótico y regresas. Y te sales con la misma del dentista con el dolor, pero ya con tu receta para comprar el antibiótico. Y en ocasiones me imagino que eso debe de suceder, que los pacientes están bajo mucho dolor y se tienen que hacer el estudio. Y en ocasiones cuando se hace un ultrasonido, pues a lo mejor hay que presionar, hay que hacer algún tipo de movimiento que puede ser incómodo. Entonces, ¿de qué manera se trabaja con los pacientes cuando están en esas circunstancias? Ok, sí, miren, una de las indicaciones principales, yo creo que va enfocado, sí, a las molestias y dolor, pero yo agregaría otras condiciones especiales, porque van a decir, oye, ¿sabes qué? Es que de preferencia, esto sucede un poco más en niños y de muchas edades, ¿no? Y dices, oye, ¿sabes qué? Su niño tiene 6 años, le duele el abdomen, venga, pero pues ya no le dé más de comer, que tenga idealmente unas 4 o 5 horas de ayuno. Y la sensibilidad hace preguntar, oiga, ¿qué no son muchas horas de ayuno? Pues es bueno, tal vez de por sí en la vida diaria no come cada 4 o 5 horas, pero en el momento se nos hace pesado, ¿no? Desde así como de, ¿cómo? Y lo voy a dejar sin comer. Además, el siguiente punto es que, ¿qué tal si encontramos algo gravoso que vaya a requerir una cirugía? Pues obviamente nosotros no decimos, oiga, se tiene que operar, ¿no? Los radiólogos no opinamos eso. Y que nos deben comprender la gente, porque no es que sea una descortesía. Posiblemente, aunque sea muy obvia la situación, no debemos decir qué se debe o qué no se debe hacer. Y esa es una. La otra, justo y más cuando llegamos a buscar apendicitis, dentro de la exploración, una vez más, tanto en adultos como en niños, en todo el mundo, no les avisamos tal cual, le avisamos al familiar, le decimos, oiga, voy a hacer como, le das a entender como que sin que el paciente escuche, en algún momento voy a hacer una presión en el sitio de donde vive el apéndice y voy a soltar rápidamente porque es un complemento para la exploración. Ese debería ser las dos situaciones más comunes y cruciales para que no siempre, por ejemplo, ese es un buen punto también de platicar hoy, no siempre vemos el apéndice directo, ¿sabes? Al contrario, el gran porcentaje de estudios que en busca de apendicitis no muestran directamente el apéndice. Lo que encontramos son otros signos como la presencia de líquido libre, sobre todo si es turbio, la presencia de absceso o la presencia como si hubiéramos tirado agua y le ponemos muchas servilletas, ¿no? Plastas así de servilletas encima. Entonces hace una plasta y se llama plastrón y otros signos como indirectos. Entonces, si no lo vemos directamente y de todas maneras hay dolor, tenemos que hacer estas pruebas que nos podrían indicar o le podemos decir a su médico, supónganse, no vimos directamente la vesícula, pero había signo de rebote positivo. Entonces, eso incrementa el nivel de sospecha e incluso la decisión del médico, aunque no se haya visto. Y ese es algo que la gente debería también imaginarse, porque fíjense que mucho de lo que revisamos son signos indirectos en preguntas muy claves, es decir, algo está inflamado, algo está obstruido, algo está roto, en algún sitio hay algo que parece pus, en este caso del apéndice, algo está inflamado ahí en la región, algo se pudo haber reventado allí, por eso está esta inflamación o el plastrón, y entonces son las respuestas que nosotros les damos a sus médicos y entonces en sus algoritmos, que también es algo que hay que aclarar, no crean que sus médicos dicen, a ver qué sale y entonces seguimos, y a ver qué otra cosa sale o no sale. Todo forma parte de un algoritmo y decir, bueno, hay cambios inflamatorios, hay esto, hay el otro, a lo mejor no se ve, pero además tiene tantas horas de evolución, con todo esto ya sumamos tantos puntos de sospecha, entonces la determinación es quirúrgica, o la determinación es no quirúrgica y vamos a dar un tratamiento. Y fíjate que anexaría un caso más de incomodidad. Es también muy poco frecuente dentro de lo que cabe
pero las exploraciones que son dentro de cavidad, obviamente en la región íntima de la mujer. Pero esto sucede cuando hay un dolor pélvico agudo. También primero vemos si, no, si su médico no tiene sospecha de una apendicitis o otro factor, porque todos los órganos allá adentro están pegaditos, están juntos. Entonces, si no se logra ver o esa no es la sospecha, se indicará este tipo de ultrasonidos, que obviamente será como un tipo de tacto en el que se usa el equipo y que miren, de todas maneras tengo aquí uno, vean, a pesar de que sí, y está a lo mejor muy cerca de la pantalla, pero vean mi dedo, tiene como el espesor de un dedo, yo tengo manos chicas. Tampoco es como tan largo, y disculpen que se lo muestre, pero aunque es largo, lo que se ocupa realmente es como este segmento. Es larguito porque en ningún momento nosotros tocamos y lo manipulamos desde este extremo. Y entonces, para que desde este extremo podamos observar y manipularlo, mover hacia los lados, obviamente en una manera muy delicada, es así, pero incluso llegaría a ser hasta más cómodo que el usar la mano cuando se hace una exploración. Lo que pasa es que obviamente con el dolor que tiene en ese momento, pues obviamente más sensibilidad, con la idea de que pues habitualmente nada te toca ni nada debe entrar, sube como esa predisposición, esa tensión, y obviamente pues tratar también nosotros de ser muy, muy delicados, pero ese es un punto. Y viene también los de urgencia cuando hay un accidente, ¿no? También. Tenemos un par de minutitos, Oscar. Quisiera preguntarte sobre la entrega de resultados, porque a veces cuando nos vamos a hacer los estudios nos dicen, bueno, en una semana o ya sabes, en 2, 3 días, y en ocasiones siendo de urgencia, pues como que necesitas la valoración de inmediato, ¿no? O a veces es una persona la que te hace el estudio y otra persona la que lo valora. Entonces, ¿se trabaja de alguna manera especial cuando son de urgencia? Claro que sí, de diferentes formas. Insisto, empezaré por la más fría. Si bien urge saber el resultado, es ocasionalmente que se da en tiempo regular, tal vez al otro día en la tarde, porque de todas maneras al otro día o en la tarde va a ir con su médico. Lo que pasa ahí es que le llamamos algo como sentido, al hecho de que queremos saber qué dijo el estudio, ¿no? El familiar, la persona quiere ya saber y es algo muy natural, sin duda, pues todos desearemos ya saber qué salió. Agrego allí que debe ser muy importante que dije las preguntas hace rato. Vamos a ver si hay algo inflamado, si no, si etcétera. No es que el ultrasonido dé el diagnóstico exacto, final, preciso, así como de microscopio. No, sino las condiciones que ayudarán a su médico a saber que eleva o confirma o descarta la sospecha que tenía. Y de ahí en fuera, efectivamente, en su mayoría de veces se trata de que se vaya de una vez con su resultado, obviamente en unos cuantos minutos, porque falta mandar las imágenes, procesarlas, hacer el reporte, que yo creo que en un mínimo de tiempo, aunque hay lugares que lo pueden hacer más rápido, va de unos 20 minutos a una hora. Y además, cuando hay un proceso tan agudo y tan importante, tan relevante, se trata de buscar el médico de inmediato. De hecho, nosotros pedimos siempre el contacto de su médico, tanto por certeza que lo está pidiendo un médico, como de que si algo gravoso aparece urgente, emergente para resolver, le llamamos, doctor, estamos viendo a su paciente, tiene esto, esto, esto. Muchas gracias. De hecho, dile que ya ni se vaya a casa, que se vengan directo, que vengan conmigo, o sabes qué, ahorita yo les hablo porque se tienen que ir a internar a tal hospital, o se vayan a su seguridad social y que se internen para realizarlo. Obviamente más cuando se trata, pero esto ya es otro nivel cuando lo hacemos intrahospitalario y llega alguien accidentado, llegó alguien que se cayó y se pegó con el maniobro de la bici, y ahí es tan inmediato que están los equipos, llama el coordinador de urgencias, tú estás junto al paciente, o están ahí los que vamos a auxiliar, y entonces van dando indicaciones. Entra el de rayos X, entra el de ultrasonido. Entramos y empezamos a revisar, y allí mismo en voz alta vamos gritando. Si hay líquido libre, que puede ser sangre, hay ruptura del hígado, hay tal o cual, y entonces van tomando en cuenta y en ese momento dan las indicaciones para que se pueda ir preparando el manejo que sigue del pacientito, así de variado. Pues la verdad interesante, sin duda, Oscar. Gracias por proponer este tema. Y bueno, si tenemos dudas, preguntas, si quisiéramos consultarte, ¿dónde podemos hacerlo? Muchas gracias. Mira, hay una página que es citasmaya.com. Allí podrían encontrar el icono de conversación en WhatsApp y con gusto podemos estar enlazados. Perfecto. Te mando un fuerte abrazo, que estés muy bien. Igual, bonita tarde. Nosotros nos despedimos, que tengan un excelente fin de semana. Por aquí nos estaremos viendo la próxima, el lunes, para ser muy exactos, 3:30 de la tarde. Así que ya tenemos una cita. A descansar.